Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a dar inicio a una sesión muy importante relacionado con los alimentos, ¿no? Y de qué manera y cómo está distribuido en el Perú. Para ello vamos a ir viendo este video, ¿no? Vamos a ver hasta el minuto 5 más o menos y luego vamos a responder algunas preguntas de la ficha de trabajo. Provee los alimentos necesarios para la supervivencia del ser humano, y estos son sobre el campo. Privilegiado, pues sus tierras son aptas para producir una gran variedad de productos que consumimos a diario en el hogar o sirven de insumo en la gastronomía nacional y mundial. Podemos encontrar estos productos en los mercados, ferias o restaurantes, pero no siempre sabemos de dónde vienen, quiénes los cultivan o qué camino recorren para llegar hasta nosotros. Papa, urioco, macho. Habas, trigos, Papaya, pepino, cocona, Haba, cebada. sandía, pepino. 28 variedades. 34 variedades nativas. 220, 25 variedades. Como cocineros nos sentimos mucho más orgullosos y nos identificamos muchísimo más trabajando con cosas que sabemos que son nuestras. ¿Qué nos da eso? Una libertad gigante para realmente, digamos, en innovación y en creatividad, en gastronomía, no podemos trabajar un producto de muchas formas. Este producto de las papas Guairo nace del gusto de que veníamos ya nosotros haciendo una serie de productos naturales, netamente peruanos. Esto, lógicamente, en la economía de nuestra empresa nos ayudó también mucho. Hoy tenemos una buena reserva y hacemos este trato directamente con los productores de la misma sierra para que nos envíen las camionadas que necesitamos solo de papa Guairo de la alta puna de nuestra sierra. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos un video extraordinario, solo un poquito pesado por el tenor del internet, ¿no? Un poquito. Este video. Vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, vamos a ir revisando nuestra ficha de trabajo, chicos. A ver. Siempre tenemos esa situación problema al video, ¿no? Un video bastante pesado, pero interesante a su vez, que lo voy a compartir. Más bien vamos a ir de frente a nuestra ficha de trabajo. ¿Ve? Ahí observamos nuestra ficha de trabajo. Nuestra ficha de trabajo se denomina analizamos la acción de las comunidades rurales, ¿ya? Para la obtención de alimentos, ¿no? Analizamos la acción de las comunidades rurales para la obtención de alimentos. Este es nuestro tema. Va a trabajar la competencia gestiona responsable del espacio y el ambiente. Y la situación significativa dice lo siguiente. Vamos a dar una lectura a la letra de nuestra situación significativa para ubicarnos dentro del contexto. Actualmente vivimos una situación de emergencia sanitaria en nuestro país y en el mundo entero, que ha limitado el uso de los espacios al aire libre para realizar actividades y deportes colectivos. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, refiere que en la actualidad el mundo se enfrenta a problemas de alimentación que incluyen tanto a la desnutrición
como al sobrepeso. Esta situación nos lleva a preguntarnos lo siguiente. ¿Son adecuadas las acciones o prácticas que asumen las familias respecto a una vida saludable? ¿Es posible que el desconocimiento sobre cómo se obtiene la energía y los nutrientes en los alimentos influyen estas acciones? Ante esta situación, como actores que promovemos el cambio, nos planteamos qué acciones o prácticas podemos implementar y promover para una alimentación y condición física saludable en nuestra familia y comunidad. Mis estimados estudiantes, eso es nuestra situación significativa. Obviamente aún seguimos dentro de esta situación de pandemia y como verán, no somos solamente los únicos, pero en estos 2 años de pandemia hemos agarrado sobrepeso por el mismo sistema de vida, ¿no? Sobre todo lo que estamos estudiando con la computadora y el celular y las restricciones de salir para hacer ciertas actividades deportivas. Esto ha mellado también con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Y también los tipos de alimentos, obviamente, no está contribuyendo a tener una adecuada dieta alimenticia. Ahí tenemos nuestro propósito, dice, en esta actividad reconoceremos las potencialidades alimentarias que nuestra geografía peruana ofrece y reflexionarán sobre las actividades que realizan las comunidades para obtener los alimentos. Hemos observado parte del video, ¿no? Un video muy interesante sobre de dónde provienen los alimentos. Y en el video, yo se lo voy a enviar para que ustedes puedan observar con tranquilidad. Y van a tener que responder estas 3 preguntas luego de haber observado el video, ¿no? ¿Por qué en el video nos dice que el Perú es un país privilegiado? Es la primera pregunta. ¿Qué ha propiciado la diversidad de paisajes agrícolas? ¿Y cuántas especies de plantas se ha logrado domesticar en estos paisajes agrícolas? Obviamente yo lo voy a enviar el video, el link, lo tienen ustedes ahí, que pueden ingresar para poder observar de manera completa el video, ¿no? Muy bien. Un poquito para ir centrándonos con respecto a nuestro tema, hay que recordar que el Perú es un país biodiverso, un país que tiene todas las potencialidades para promover una agricultura a gran escala, pero también hay que reconocer que en este país se han domesticado tantas plantas y animales que favorecen para una buena alimentación y por ende tener una vida saludable. Lo que pasa que nuestra cultura, que seguimos practicando, que es la cultura del consumo, no nos permite pues observar de que efectivamente somos un país con grandes potencialidades. Entonces, ahí vamos a conocer las potencialidades que tiene el Perú. ¿Ve? Empezamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se produce en tal región? Por ejemplo, en la región de Loreto, ¿qué tenemos, no? Acá hay aguaje, camu camu, paiche, ¿no? Son algunos de las potencialidades que pueden tener nuestro Perú. En todas las regiones del Perú, tenemos una diversidad de productos, tanto raíces, frutas, ¿no? Cereales, entre otros, que nos van a permitir tener pues esa mezcolanza, ¿no? En el momento de poder preparar nuestros alimentos. Eso es lo que tenemos, mis estimados estudiantes. Y la intención es que ustedes conozcan que este Perú es un país privilegiado. ¿Ve? Ahí observamos, ¿no? Pero asimismo también vamos a ver de qué se alimentaban los peruanos antiguos, los peruanos de antes. ¿Cuál era el alimento de la sociedad incaica o de la sociedad pre-tahuantinsuya, antes de los tahuantinsuyanos, antes de los incas? ¿De qué vivía? Y hay que entender que esta sociedad ha sido quien nos ha dejado ese legado. Ellos domesticaron aquellas plantas que en su momento eran plantas salvajes y la han domesticado y la han convertido en plantas que se podían o que se puede hoy en día alimentar. Gracias a ese trabajo constante, a esa cercanía que tenía el hombre del Ande con el suelo, con el ambiente. Ya. Dice, la sociedad incaica, al igual que otros,
también nos dejó evidencia de sus prácticas y su forma de organización. Sin embargo, en esta oportunidad nos referiremos solo a aquellas relacionadas con las formas de alimentación y alimentos que consumían. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que los incas implementaron el sistema agrícola más avanzado de América. Efectivamente, los incas utilizaron un sistema, la más alta de América, a tal punto que ha permitido que hasta el día de hoy se puedan conservar algunos de los productos domesticados por los tahuantinsuyanos o incas, ¿no? Los principales alimentos que consumían eran el maíz, la yuca, la papa, entre otros tubérculos que son muy conocidos sobre todo por el alto nivel de nutrientes que estos contienen y que favorecen a la prevención de enfermedades. No obstante, también sabemos que además de estos alimentos, el menú incaico estaba constituido también por vegetales, carnes de animales y minerales. Los incas consumían muy poca carne, basaban sus alimentos diariamente en verduras, tubérculos, frijoles, granos y frutos. La construcción de innumerables andenes o terrazas de cultivo que permitieron utilizar las laderas de las montañas andinas. En estas terrazas agrícolas se podían obtener hasta 3 cosechas anuales. Estas plantas eran sembradas rotativamente empleándose fertilizantes naturales como el guano de la costa, llevado especialmente hasta los Andes a lomo de llama. Efectivamente, mis estimados estudiantes, lo que hemos dado lectura acá, eso es la verdad. El hombre tahuantinsuyano, el hombre del Tahuantinsuyo, había pues domesticado tantas plantas que cuando llegaron los españoles se perdieron. Se perdieron porque los españoles no le dieron ese valor que el hombre tahuantinsuyano le daba a sus alimentos. De acuerdo a ciertos escritores muy reconocidos, dicen, por ejemplo, que el hombre tahuantinsuyo pudo haber domesticado no solamente plantas, sino una variedad de animales. Por ejemplo, a la sachabaca, al ronzoco, también había una hualpa gigante conocida como la hualpa de los tahuantinsuyanos, entre otros animales. Entonces, la dieta alimenticia de los tahuantinsuyanos era pues muy buena, de tal manera que los tahuantinsuyanos propiamente pues llegaron a tener la energía necesaria para construir aquellos caminos, aquellos andenes, aquellas fortalezas que a pesar del tiempo aún siguen pues imponentes, ¿no? Acá tenemos una lectura interesantísima sobre la desértica franja costera del Tahuantinsuyo, que va a servir para obtener una serie de recursos a través de la agricultura y la pesca. El hombre tahuantinsuyano no se detuvo, sin importar que sea pues una zona árida, no se detuvo, ¿no? Dado que siempre ha encontrado respuestas positivas ante una situación adversa. Obviamente que va a hacer uso de ciertas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el hombre tahuantinsuyano se va a beneficiar mucho de los peces que encontraba en el mar peruano. Y esto obviamente también va a ser parte de su dieta, ¿no? Su dieta alimenticia. Tanto la región costa, tanto la región andina, tanto la región amazónica, va a hacer uso para poder satisfacer sus necesidades alimenticias, ¿no? Este hombre tahuantinsuyo. Entonces le comentaba, con respecto también a la domesticación de plantas y animales, efectivamente, el hombre tahuantinsuyano va a poder domesticar una serie de plantas que con el tiempo han pasado al olvido, por ejemplo, y poco a poco se están recuperando. Por ejemplo, la famosa yuca inca, ¿no? O también conocido como el chago, ¿no? Que tiene un valor proteico 5 veces más que la papa, ¿no? Asimismo también hacían uso dentro de sus alimentos los famosos cochayuyos, ¿no? En sus ensaladas, ¿no? Los cochayuyos de mar, cochayuyos de la región andina, cochayuyos amazónicos, ¿no?
hacían uso también de de los peces, tanto como alimento, también como abono, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? El uso de fertilizantes en el Imperio Tahuantinsuyo ha sido muy conocido, ¿no? De tal manera que fueron los primeros hombres en hacerlo uso en las chacras, ¿no? Por ejemplo, el famoso guano de las islas, ellos han sido los primeros. Otro tipo de fertilizante que utilizaron los tahuantinsuyanos han sido también el hacer uso de la carne de pescado en las chacras, ¿no? Se han encontrado restos de pescado en terrenos agrícolas de los incas, ¿no? Y con el tiempo se ha descubierto que efectivamente el pescado aporta un valor altamente nutritivo hacia el suelo porque tiene fósforo. Y ese conocimiento lo tenían pues los tahuantinsuyanos. Por ejemplo, dice acá, la importancia de la agricultura llevó a los indígenas a buscar fertilizantes para sus cultivos. Un primer abono constituía en enterrar junto con los granos pequeños peces como sardinas o anchovetas. Una representación de este sistema estaba pintada en los muros de uno de los santuarios de Pachacamac, donde figuraba una planta de maíz germinando de unos pececitos. El segundo abono usado era el estiércol de las aves marinas que por millares anidaban en las islas del litoral. El recurso llamado guano se formaba por las deyecciones de las aves y los costeños tenían por costumbre extraer el guano de las islas. El tercer recurso renovable provenía de mantillo de hojas caídos de algarrobos y guarangos utilizados para mejorar los suelos. Excelente lectura sobre los fertilizantes, ¿no? Muy bueno, por cierto, y hay que tener en cuenta y conocer que efectivamente en tiempo de los incas se han hecho usos extraordinarios de el abono y también de la domesticación de plantas, ¿no? Plantas y animales. No hay que olvidar este gran descubrimiento que hicieron nuestros hombres tahuantinsuyanos, ¿no? Hombres del Ande, que han dejado su legado con nosotros, ¿no? Muy bien. A ver, voy a revisar un pequeño libro en el cual se llama La nutrición en el antiguo Perú, de Santiago Antúnez de Mayolo. Santiago Antúnez de Mayolo, ¿no? Hijo. ¿Él qué dice? Él habla sobre de qué manera se alimentaban los antiguos peruanos como los tahuantinsuyanos. Y en su libro también nos explica que efectivamente habían domesticado muchos animales que se considera hoy en día salvajes, ¿no? Pero con el tiempo, obviamente, como no han sido consecuentes y constantes, estos animales, por ejemplo, como la sachevaca, que había sido domesticado por los antiguos peruanos, se han vuelto pues salvajes. Muy buen libro. Muy buen libro. ¿Ya? Te lo recomiendo. Una vez que ustedes han analizado este texto, que hemos dado lectura y observado, van a responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué plantas y animales domesticaron? ¿Qué acciones realizaron en la agricultura para poder obtener sus alimentos? Y las prácticas agrícolas que realizaban eran sostenibles. ¿Por qué? Hay que recordar que la sostenibilidad implica en no hacer o no depredar los recursos, más bien los recursos tienen que hacer un uso adecuado con la posibilidad de que estos recursos puedan quedar para las futuras generaciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Acá tenemos un tema interesante también, que es la agricultura familiar. Entonces hay que entender que en la región andina actualmente el sistema de vida está en base a una agricultura familiar. ¿Ya? Y esto se caracteriza dado de que la mano de obra está compuesta por las familias.
Y estas familias buscan abastecerse de estos alimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias. ¿Ya? Y hay que ver las características inherentes de la agricultura. Es predominantemente de la familia. Pequeñas extensiones de tierra, es decir, pequeñas extensiones en el cual solamente se cultiva para satisfacer las necesidades propias de la familia. Cursos y sembrarlas en su debido tiempo. Actividades productivas en el seno familiar, efectivamente, esta actividad coincide con la actividad agrícola o ganadera, pero está muy cercana al pueblo, ¿no? Donde viven estas familias. Y las fuentes de ingreso constituyen por la venta de estos productos en el cual se trabaja, pues, que trabaja específicamente la familia, ¿ya? Otras características en torno a la agricultura familiar tenemos que las familias cuentan con recursos bastante limitados para cultivar la tierra. Generalmente estas familias parte de su cosecha van a destinar como parte de las semillas, ¿ya? Y muchas veces estas familias no van a tener apoyo del Estado, ¿no? Solamente es un tipo de agricultura de subsistencia, ¿no? El otro punto es la reciprocidad en el cual todas las familias se apoyan. Hasta el día de hoy se sigue practicando la minga en las comunidades andinas, ¿no? Importancia de la mujer. La mujer cumple un rol importantísimo dentro de la agricultura familiar, dado de que la mujer va a ser el sostén del hogar, ¿ya? En esta parte del Perú, ¿no? Y por otro lado está la dimensión comunitaria, ¿no? Forma parte de las comunidades campesinas nativas o afrodescendientes. Tenemos a las comunidades rurales que mueven el país, es decir, tenemos también estas familias que producen una gran cantidad de alimentos y gracias que a la organización de estas familias llega pues los alimentos de la región andina al Perú. Se dice pues que la dispensa de los alimentos, la dispensa de Lima es la región andina. Si la región andina no produciría ciertos alimentos, Lima se moriría de hambre, ¿no? Y efectivamente eso es así, ¿no? Por eso dice que las comunidades producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de la ciudad, ¿no? El 70% de estos productos son generados por la agricultura familiar. Obviamente que las familias, si bien es cierto, subsisten, no hay apoyo, pero ahí siguen, ¿no? Estas familias luchadoras. Muy bien. Ahí tenemos las preguntas. Luego de analizar las fuentes, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las comunidades que producen la mayoría de alimentos que abastecen los mercados? ¿Cuáles son las características de la agricultura familiar? En las fuentes presentadas mencionan que en las prácticas agrícolas familiares utilizan saberes ancestrales. ¿Cuáles son los beneficios de poner en práctica estos conocimientos para la obtención de alimentos? Muy bien. Finalmente llegamos a nuestra actividad final. ¿Ya? Después del análisis de las fuentes realizamos un texto argumentativo donde respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué acciones responsables se realizan en la agricultura familiar para la conservación de la biodiversidad y para sustentar de alimentos en la familia? ¿No? Entonces vamos a responder a esta pregunta y esa es nuestra actividad, mis estimados estudiantes. La actividad final, ¿no? ¿Qué acciones responsables se realizan en la agricultura familiar para la conservación de la biodiversidad y para sustentar de alimentos a la familia? Obviamente, dentro de esas acciones responsables es cultivar la tierra, cuidando pues la biodiversidad, y dentro de ese cultivo va a salir pues la dispensa para la costa, ¿no? Hay que entender que las comunidades andinas con los productos agrícolas van a ser el abastecimiento, van a ser el bastón de las grandes ciudades, ¿no? Muy bien, eso ha sido nuestra actividad, mis estimados estudiantes. Luego pasan a su autoevaluación y con ello terminamos nuestra sesión. Dicho ello, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? A manera de... Nuestro tema ha sido, analizamos las acciones de las comunidades rurales para la obtención de alimentos. Y obviamente hemos visto de qué manera estas comunidades
hasta el día de hoy siguen subsistiendo con la agricultura, ¿no? Falta apoyo, sí, pero a pesar de ello, las comunidades rurales, los campesinos de la zona andina del Perú, nos abastecen a las ciudades, ¿no? ¿Qué sería de Lima si estas familias no existieran? Muy bien, mis estimados estudiantes, partiendo la actividad del video, ya es para luego van a responder de esta lectura, ¿no? Y finalmente viene el producto. ¿Qué acciones responsables se realizan en la agricultura familiar para la conservación de la biodiversidad y para sustentar de alimentos a la familia? Muy bien. Dicho ello, nos despedimos. Cuídense. Bye, bye. Hasta pronto. Chao, chao.